Continuamos alabando al Señor, así que quiero que te dispongas en este momento, que te alejes de todo aquello que pueda distraerte y te enfoques en Él y que declares junto conmigo que Él es vencedor, que Él es el Rey vencedor. Tú peleas por nosotros, ángeles alrededor. Mi deleite está en saber que eres el Rey vencedor, mi ayuda y mi defensa, Salvador y amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, en tu presencia el miedo calla. Eres el Rey vencedor, que tu gloria llene el templo y sobreabunde tu poder. Por tu gracia viviré para adorar. Intercedes por nosotros, al perdido alcanzarás. Tú jamás serás vencido, eres el Rey vencedor. Eres Cristo el Mesías, esperanza tú nos das. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya, aleluya. Jesús del mundo eres vencedor.
En la cruz pagaste el precio, en la tumba sepultado, mas no pudo contenerte. Eres el Rey vencedor. Él es el Rey vencedor, nos ha dado la victoria también. Él está ahí para ti, así que continúa, sigue dándole la gloria, la honra y toda la victoria que Él te ha dado. Buenas noches para todos y bendiciones en esta noche de altar familiar, en esta noche de unción, de adoración, de palabra, de ministración, en esta noche de oír la voz de Dios y de estar en comunión con el Padre. Es una noche especial, hoy viernes, empezando el mes de octubre. Contarles que el día domingo vamos a estar tomando entonces la cena del Señor y vamos a estar tomando la cena del Señor en familia. Y prepare la cena y esté este domingo con nosotros, acompañándonos. Saludos de todo el Ministerio Livingstone, toda la gente que está en línea, toda la gente que nos escucha, todas las familias que nos oye. Envíenos por favor un saludo, nosotros leemos sus saludos. A veces cuando estamos en directo o cuando estamos en diferido también recibimos sus saludos, sus peticiones de oración. Si usted tiene peticiones de oración, por favor háganoslas saber y nosotros vamos a estar al tanto. Tenemos un equipo de intercesión 24/7, los 7 días de la semana, 24 horas, que está orando por las peticiones y hemos visto muchas respuestas de parte del Señor de gente. Hemos orado por gente de COVID que se ha sanado por la mano del Señor. Hemos orado por gente en situaciones difíciles y Dios nos ha dado la respuesta. Y hemos visto milagros creativos de un familiar con principios de leucemia. Estuvimos orando con la familia, el equipo de intercesión, y gracias al Señor ya salió de la clínica, está en su casa. Así que un saludo para mi tío que estuvo muy mal de salud, pero que el Señor nos ha dado la victoria, le ha dado esa segunda oportunidad de vida. Así que un saludo a mi tío Gustavo Muñoz. Le envío un saludo, yo sé que este video él lo va a tener en sus manos, en su casa. Le enviamos un saludo. Y gracias a Dios que estás recuperado de esta situación tan difícil, una experiencia
casi de muerte para él, de mucha dificultad. Usted sabe que ir a una clínica hoy, con el tipo de la pandemia que hay, ir a una clínica es un riesgo muy alto. Así que gracias al Señor por guardarlo, gracias al Señor por guardar nuestra vida. Estamos ya 6 meses de cruzar esta pandemia. Hoy recibimos una noticia fuerte. El presidente Donald Trump parece que es positivo de COVID junto con su esposa. Así que estemos orando por el presidente Donald Trump. También la Biblia nos enseña que estemos orando por nuestras autoridades y que estemos orando por las personas y que cubramos en oración nuestras autoridades. Oremos por nuestro país, oremos por nuestra nación. Y estamos articulando todo el trabajo de octubre, ya haciendo trabajo de capellanía en este mes de octubre y noviembre. Estamos ayudando. Y ayer estuvimos dando una palabra tremenda, el Señor nos permitió darla allí junto con los capellanes que se están formando por Colombia. Y bueno, gracias a Dios, avanzando en el trabajo, vienen más cosas y seguimos allí con el favor de Dios. Déjenme llevarlo a Romanos capítulo 8 y déjenme introducirlo a esta palabra hoy, porque esta noche va a ser una noche profética. O sea, vamos a hablar del sentido profético del mes de octubre y nos estamos alistando para esta noche profética también, ¿no? Dios revela la palabra a sus profetas. Dios revela palabra, usa los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero hoy hay profetas también. Nosotros creemos en el movimiento profético, creemos en el movimiento apostólico, creemos en apóstoles. Usted me puede decir, es que hay mucho falso apóstol, sí, pero también hay mucho falso creyente y hay mucho verdadero creyente, hay mucho falso pastor y hay verdaderos pastores, hay falsos maestros, hay verdaderos maestros. Lo falso no quita lo verdadero, ¿ven? Y los profetas del Señor reales también existen. Los profetas del Señor reales que Dios usa con la palabra profética a tiempo, y que escuchemos la palabra de parte del Señor es importante. Estamos unidos a redes proféticas a nivel mundial. Y Livingstone es una iglesia que cree en lo profético y el Señor nos da palabra para la gente. En Romanos capítulo 8, quiero introducirle un momento diciéndole que Pablo hace una exposición en todo lo que tiene que ver con la carta a los romanos, que es una carta que habla de gracia y que habla de la justicia de Dios. Habla de la gracia y de la justicia de Dios en todo su contexto, su contorno. Y tiene una gran exposición sobre la gracia, sobre la redención, sobre Cristo, el poder del Espíritu Santo, la fe, hablando de Abraham capítulo 4, hablando de Moisés, también hablando del poder del Espíritu Santo. Y en el capítulo 5 hace una gran exposición del cuerpo y por qué debemos ser bautizados. Y nosotros creemos en el bautismo en agua, en un movimiento de supergracia que se ha levantado en la iglesia de hiper mega gracia, donde ya no hay gente ya predicando que no es necesario bautizarse, una cantidad de cosas. No, nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor. También hemos pasado procesos para entender qué es la gracia de Dios, pero también entendiendo que en las tendencias pueden haber cosas que pueden presentar dentro de la iglesia. Así que mucha atención los que andan en el movimiento de la supergracia. Alerta, bombillo rojo. Y Romanos capítulo 8 nos habla de ahora pues ninguna condenación hay para los que hay en Cristo Jesús. Y que Romanos capítulo 5, que habla del bautismo y habla como del cuerpo, que somos sepultados juntamente con Cristo. Yo entro simbólicamente, mi bautismo es yo muero a mi antigua vida cuando me levanto del agua, yo nazco a una nueva vida en Cristo. Gloria al Señor por ello, porque tenemos entonces una nueva vida en Él. Somos renacidos por el Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pedro, pero también somos muertos en Cristo y resucitados también en Él, porque la mejor versión de nosotros no sirve y debe morir. Toda la parte humana nuestra, toda la parte carnal no sirve, y somos sepultados con Cristo. Pablo en el capítulo 6 y en el capítulo 7 hace una gran exposición entre la lucha que hay entre el cuerpo y el alma, y él empieza a decir: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de maldición? Él empieza a entender que su cuerpo es contrario a lo espiritual, que sus emociones a veces son contrarias a lo espiritual, y él empieza a tener una batalla interna. Todos tenemos batallas internas, luchas internas tremendas. Y él dice, el apóstol Pablo, hablando de esto, empieza a exponer y a decir: cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, y el bien que quiero hacer no hago, y el mal que quiero. Y él empieza a tener toda una exposición en su mente, porque dice: tengo una batalla, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo.
Porque cuando sé que tengo que hacer esto, termino haciendo lo contrario. Hay gente que opera en algo que yo le llamo el espíritu contrario. Y el espíritu contrario, que es un espíritu de rebeldía, soberbia, orgullo, falta de sujeción, un espíritu contrario. Y cuando la gente opera en espíritu contrario, no oye instrucción, no es pastoreado, no puede ser discipulado, no puede ser enseñado, no puede ser levantado, porque su misma raíz y su mismo espíritu contrario siempre lo llevará a hacer, como dijo el apóstol Pablo, eso que no quiere hacer lo bueno, sabe que es lo bueno, pero no lo hace y termina haciendo lo malo, porque tiene una lucha interna dentro de su ser. Capítulo 6, capítulo 7 de Romanos es esa exposición, capítulo 8 de Romanos, entonces nos plantea la vida del espíritu. Y habla de la dimensión de qué es vivir la vida en el espíritu de Dios. Dice, ninguna condenación hay para los que hay en Cristo Jesús, los que andan conforme a la, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al espíritu. Y usted va a encontrar en la Biblia, en la carta a los Romanos, E mayúscula, espíritu de Dios, E minúscula, el espíritu del hombre. Cuando usted lee, por ejemplo, Corintios capítulo 2, que habla del espíritu de revelación, usted va a encontrar E mayúscula, el espíritu de Dios, E minúscula, el espíritu del hombre, porque nosotros tenemos un espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo. Tesalonicenses nos habla de que y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 5 traducciones habla, sea guardado en santidad, sea guardado sin culpa, sea guardado sin mancha, sea guardado intachable y sea guardado irreprensible. Ahí le acabo de dar 5 traducciones del griego de qué significa la palabra irreprensible en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nos habla entonces de ser hallados todo nuestro ser, todas las áreas de nuestra vida entonces tienen que ser sometidas al gobierno. Ahora pues ninguna condenación, y quiero irlo llevando porque el tiempo va transcurriendo, no quiero dejar la palabra profética por fuera, la parte que voy a impartir, lo demás lo haré el domingo. No hay ninguna condenación de los que están en Cristo, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al gobierno del Espíritu, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por lo cuanto era débil por la carne de Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cumpliéndose en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. Quiero ir haciendo un resumen aquí. El versículo 11 tiene una revelación muy importante. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu. Habla del poder del Espíritu de la resurrección, el poder del Espíritu de vida que viene de parte de Dios. Por eso si nosotros tomamos una palabra de esta y la hacemos real en nuestro cuerpo, toda enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Todo COVID o virus se tiene que ir en el nombre de Jesús. Toda peste se tiene que ir de nuestra vida en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu de resurrección de Cristo, que va a vivificarnos, va a traer vida. El Evangelio no es otra cosa que vida en Él, vida en Cristo. Una vida plena, una vida llena de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, de disfrutar de la palabra, de estar en Él, de caminar en Él. Después el versículo 23 dice, 22 y 23, dice, porque sabemos que la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Hasta ahora hay una creación que gime. Hay una iglesia que gime, hay una generación que gime, hay casas que lloran o gimen, pero cuando aquí habla del gemir del Espíritu Santo es la conexión que hay del Espíritu de Dios, del cielo con la tierra, la conexión que nosotros tenemos. Dice, la creación gime con dolores de parto para la manifestación. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos por dentro, esperando la redención de nuestro cuerpo. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Yo creo que subraye nuestras debilidades. ¿Cuántas debilidades en nosotros? Muchas.
¿Cuántas flaquezas, imperfecciones? Muchas. Pero dice que el Espíritu de Dios viene a fortalecernos y ayudarnos en nuestras debilidades. Él te fortalece en tu debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos ante Dios. Te habla del gemir en el Espíritu, habla del orar en el Espíritu, habla del interceder en el Espíritu. Por eso el orar en el Espíritu que tiene que hablar con el orar en lenguas, el lenguaje del Espíritu y el gemir del Espíritu, una codificación, hay un código. Usted tiene un aparato de estos y se conecta al internet por la Wi-Fi, que es algo invisible, y a través de ese internet usted puede ver contenidos, mandar correos, ver el navegador web, páginas principales, las noticias internacionales, etc. ¿Cómo hace usted para ver la Wi-Fi si usted no la ve? Usted sabe que aquí hay un aparato que dice se conectó, pero es invisible. La Wi-Fi y las redes son invisibles. Igualmente es la conexión que hay entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se conecta con nosotros, empieza a haber esa conexión continua. Entonces tú oras al Padre, tú oras en el Espíritu, vienen las respuestas de Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, versículo 28, y me gusta esta palabra, nos vamos a meter aquí. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y nos metemos en este gran tema porque dice, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y dice en el versículo, porque usted conecte la palabra allí, esto es los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quién le va a ir bien las cosas? Al Hijo de Dios, a la hija de Dios. ¿A quién se le van a alinear las cosas? Al Hijo de Dios, a la hija de Dios, a los que conforme a su propósito, caminan conforme a su propósito. Le va a ir bien a los que están en el Señor. Por eso si pasas una situación difícil, al Hijo de Dios, al ungido y a la ungida de Dios le va a ir bien. Vamos, declara esa palabra conmigo, me va a ir bien, y las cosas tienen que ir para mejoramiento. Usted no puede aceptar enfermedades, tragedias, batallas, cáncer, COVID y tantas cosas, pandemias como, si Dios quiere, esto es de Dios, bendito Dios por el cáncer. No, los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Yo no puedo aceptar cosas en mi vida, ¿sí? Porque los que aman a Dios en el propósito, las cosas les van para bien. Por eso al ungido de Dios, escuche esto, si te han montado en un trabajo al ungido, a la ungida de Dios, se le abrirá una puerta mejor. No te angusties. Al que le pidieron el apartamento, Dios abrirá un nuevo apartamento, una nueva casa, no te angusties. Al que quebró su empresa, pues empezará una nueva empresa, no te angusties. Empezará un nuevo ciclo, empezará un nuevo tiempo, no te angusties, créele a Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas van para bien. David, el ungido de, escuche esto, para el ungido de Dios, toda adversidad es la plataforma para que Dios te bendiga. Todo tiempo de imposibilidad es la plataforma de fe para que Dios haga algo posible, haga un imposible en tu vida, para que se mueva a tu favor. Todo imposible en tu vida es la plataforma y la excusa de Dios para mover su mano y glorificarse. Todo lo que se volvió imposible, todo lo que se volvió montaña, todo lo que se volvió dificultad, toda esa situación difícil que empezaste a vivir en familia, en casa, en economía, tiene que revertirse. Por eso el mes de octubre es un tiempo nuevo. Por eso ahora que terminamos las fiestas de octubre, es el tiempo para declararle al Señor que estamos en un nuevo tiempo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Déjeme soltarle algunas cosas por aquí. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, aún el que también resucitó y está a la diestra del trono de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar? ¿Tribulación? Dice Pablo, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada.
Y cuando Pablo habla peligro de espada era porque él vivía al filo de la muerte. No es como pararnos aquí en la esquina del parque y poder predicar y la gente, bueno, si te oye bien y si no, no. El que predica la palabra en algunos países lo matan. En los países de Asia, en los países árabes, donde existen los extremos, el Islam extremo, ahí en esos países a un predicador le cortan la cabeza en público delante de todo y la gente termina jugando fútbol con la cabeza del misionero o del evangelista. ¿Acaso estamos dispuestos a dar nuestra vida con Cristo? Por Cristo, el tiempo de persecución empieza. Hay pastores perseguidos en los Estados Unidos. Hay iglesias que se están cerrando. Yo oí una noticia que a una enfermera, por haber orado por su hermana o una amiga de ella en la clínica, la echaron del trabajo. Viene un tiempo de persecución para el creyente. Viene un tiempo de tener definición y carácter en Cristo de quién está en luz y quién está en tinieblas. Viene un tiempo donde te van a preguntar si sigues a Cristo, entonces no te vamos a dar beneficios económicos. Si sigues a Cristo, eres creyente, no vas a tener beneficios en salud. Si eres creyente, no vas a tener beneficios en tu estrato social. Si eres creyente, niega a Cristo y te vamos a dar los beneficios. Ese es el nuevo orden mundial, esas son las tinieblas, eso es lo que viene. La persecución real de la iglesia que tiene que pasar por el crisol para que sea encontrada en esos 5 principios del apóstol Pablo: irreprensible, sin mancha, sin culpa, limpia e intachable. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. La gente que ha dado en África, muchos misioneros dieron su vida por Cristo. En Europa dieron gente su vida por Cristo. Muchos misioneros americanos y europeos que trajo el evangelio a América, los indios los cocinaron, otros se los comieron. Quien escribió el himno "Oh tu fidelidad", "Oh Dios eterno, tu misericordia", los hijos, los padres de esos misioneros fueron comidos por canibalismos en las montañas de Ecuador. Y los hijos, después crecidos, fueron a las montañas y le pidieron perdón a la tribu. Dijeron: nosotros los perdonamos porque ustedes se devoraron a nuestros padres, se los comieron. Y todas esas tribus, viendo el corazón, ¿cómo esta gente, si nos comimos a sus padres, vienen a decirnos que nos aman y que nos perdonan? Toda la tribu se entregó a Cristo. Ese es el poder del evangelio. Pero viene un tiempo de definición, viene el tiempo de la apostasía, viene el tiempo difícil. Así que, ¿quién nos va a separar? Diga conmigo: nada me va a separar. Vamos, dígalo: nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la fuerza, que el Señor nos dé la sabiduría, que el Señor nos dé la tenacidad, que el Señor nos dé la paciencia. Déjeme hablarle un poco de la palabra profética de octubre. Dice el Señor: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni nación alguna, y verá todo el pueblo en medio que estás tú la obra que Jehová hará contigo. El Padre dice que ya no vas a ser más segundo, que tú vas a empezar a ser primero, que ya no vas a ser el de la cola, que Dios te pone como cabeza. Dios empieza a determinar en sus hijos a quién va a posicionar como cabeza. Dice el Señor: voy a hacer maravillas. Dice el Señor: has estado en un tiempo de batalla, has estado en un tiempo de lucha, has estado en un tiempo de cautiverio, has estado en un tiempo de quietud, pero en este momento, dice el Señor, yo te pongo por cabeza. Yo traigo promoción y aceleración en el mes de octubre. Yo traigo hombres y mujeres de Dios que por sus méritos, dice el Padre, porque han estado en el secreto, han estado orando, han estado en intercesión, han estado en ayuno, han estado guardados, se han guardado para mí. Viene el momento de tu promoción. Haré en octubre, dice el Señor, te haré visible, las cadenas se rompen, los barrotes serán rotos, las restricciones son rotas, la limitación es rota, la carestía económica es rota, la limitación en toda área de tu vida es roto, dice el Señor, y yo te voy a posicionar y te voy a poner en la plena provisión y la plena bendición. Romanos capítulo 8, versículo 37, lo acabamos de leer. En medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria. Número 2, es un tiempo de aclarar la visión. Hay gente que necesita aclarar su visión. Conozca que han entrado en una atmósfera, dice el Señor, enrarecida de señales, milagros, maravillas a gran escala. Y dice el Señor: hoy les doy fuerza. Y hoy declara el Señor: no es con fuerza humana, es con mi espíritu. Hoy traigo fuerzas por mi espíritu.
Hoy traigo sabiduría por mi espíritu. Hoy traigo refrigerio. Dice, las montañas de la adversidad en tu vida van a ser movidas, dice el Padre. Mes de octubre, recíbelo. Las montañas y los obstáculos y los impedimentos van a ser removidos. Estoy en este momento, dice el Padre, quitando, cancelando, disolviendo y metiendo mi mano en cada área de tu vida. Dice, Señor, préstame tus peticiones, préstame tu oración, haz tu demanda al Padre. Porque todos aquellos que pongan demanda, que abran su boca, que crean en mi palabra y oren y permitan y se aferren a ella, voy a empezar a hacer un movimiento de mis promesas. Romanos capítulo 10, versículo 10 al 11 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Diga conmigo, no seré avergonzado. Vamos, dígalo conmigo. Yo no seré avergonzado y punto. Vamos, levante sus manos, diga, yo no seré avergonzado. Mi casa, mi vida, mi empresa, mi vida espiritual, mis negocios, mi familia, no seremos avergonzados. Declara esa palabra en el nombre de Jesús. Por eso hay que aferrarse a la palabra. Por eso hay que creerle a Dios, porque con la boca se confiesa. Por eso hay que declarar la palabra, y cuando declaramos la palabra es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Cuando digo yo declaro tu palabra, yo abro mi boca. ¿Acaso no le dijo el Señor al profeta Ezequiel en Ezequiel 37? Háblale a los huesos y profetiza a los huesos y profetiza las circunstancias. Y dice que cuando le dijo al profeta, no fue que Dios le dijo, a los huesos le ordeno. Fue el profeta que dijo, estos huesos vivan. Fue el profeta que declaró la palabra. Tú eres un profeta de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres un creyente. La palabra de Dios ha subido a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu. Ahora la tienes que confesar. Ahora la tienes que declarar. Ahora la tienes que volver vida. Hay gente que tiene depósito de Dios, pero tiene mucha letra muerta y no porta vida. Es el tiempo de la vida de Dios. Vamos, dígalo conmigo. Es el tiempo de la vida de Dios. Y es el tiempo del movimiento del Señor. Abre tu boca, dice el Señor, en acción de gracias. Dile, Padre, este es un tiempo de celebración, de reconocimiento. Dice el Señor, tengan audacia de creer que yo seré su Dios. En este mes, dice el Señor, traigo indulto de 30 días para cada invasión y acoso del enemigo. Por cada día que el enemigo te acosó, viene el Señor con recompensa. Por cada mes que el enemigo te acosó, vienen meses de recompensa. Por cada semana que el enemigo te acosó, vienen semanas de recompensa. Por cada año que el enemigo te acosó. Y en estos 6 meses, yo declaro que por todos estos 6 meses, donde no ha habido ni reuniones, ni cultos presenciales en templos físicos, donde toda la palabra se ha hecho por streaming, donde la gente, dice la estadística, 37,000 empresas quebraron. Y en la ciudad de Bogotá han cerrado 37,000. Estamos hablando de 37,000, no de una, ni dos, ni de tres. Estamos hablando de que en la próxima temporada se dice que va a ser de recesión económica. Pero diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Abra su boca, yo soy un hijo de Dios. Mi economía está blindado bajo el pacto de la sangre de Cristo. Mi casa y mi familia están blindados bajo el pacto de la sangre de Cristo. Vamos, abra su boca y diga, mi ministerio está blindado por el poder de la sangre de Jesucristo. Mi economía depende de Dios y mi economía de Dios no se secará. Como la fuente del arroyo de Querís proveyó agua para Elías y cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y lo alimentaban, así el Señor abrirá una cuenca de bendición. Así Dios usará gente. Vamos ahora a su boca, diga, así Dios usará gente. Y gente que no conociste correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Y ellos traerán finanzas. Y así como fueron llevados botines a través de sabios del oriente a Jesús en el día de su nacimiento y trajo provisión, así el Señor te proveerá y te sorprenderá. Y así el Señor le dará una orden al cielo y habrá un movimiento, porque mi economía y mi vida dependen de Dios. Vamos ahora a su boca, diga, mi trabajo fue el trabajo que Dios me dio, no el hombre. De la mano de Él viene, y si un trabajo y una oportunidad se cierra, Dios abrirá una nueva oportunidad para mi vida, para mi casa, para mi familia. Alguien tiene que decir aleluya. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, en el momento preciso te oí y en el día de tu salvación te ayudé. 2 de Corintios 6, versículo 2 dice, en el momento preciso te oí y en el día de tu salvación te ayudé. 2 de Corintios 6, versículo 2 dice, en el momento preciso te oí y en el día de tu salvación te ayudé. 2 de Corintios 6, versículo 2 dice, en el momento preciso te oí y en el día de tu salvación te ayudé.
El mes de octubre es un mes de ampliación. Déjeme terminar con eso. Hay más, pero voy a dejar para el domingo. Mes de ampliación. Dice el Señor, comprométanse con medidas radicales de fe. A medida que se apoyan en mis promesas, sin un plan de contingencia para el fracaso, verán lo imposible manifestarse con asombrosa claridad y rapidez. En mi palabra les he dicho, yo iré delante de ustedes, yo estoy allí, yo traeré provisión. Estoy parado en su mañana, dice el Padre, llamándolos al botín, que es el triunfo de la cruz que ya ha ganado por ustedes. No son perdedores, son ganadores de cada día que caminan en la victoria de la cruz, la vida de la resurrección. Salmo, el enemigo se retirará y los críticos, los detractores irán porque saben que he puesto mi amor sobre ustedes. De ninguna manera los dejaré derrotados y de ninguna manera los dejaré en vergüenza o enfrentados al desastre de ninguna manera. Salmos 18, 29 y 30 dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Déjeme llevarlo un poquito más aquí. Dice el Señor, yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas de mi prado. Mírenme a mí, dice el Padre. Ahora, aquí hay una palabra importante y es, ¿en dónde te ha colocado el Señor? ¿Cuál es tu posición en Cristo? Déjeme terminar con esto. Porque el mes de octubre, dice el Señor, será un mes suficiente. Será bueno. Lo mejor de lo mejor irán para ustedes. Dice el Señor, serán destacados. Los pondré de primero. En primera clase hasta el final, dice el Señor. Estás saliendo de un lugar atascado. Te estoy sacando del estancamiento y del atascamiento. Se está moviendo hacia ti una aceleración, una promoción y un aumento de velocidad. Reclamen esto como la trayectoria de su vida en este día. Crean en todo lo que yo les he prometido en mi palabra, porque no los defraudaré. Dice el Señor, estoy quitando los obstáculos. Estoy preparando todo el escenario para bendecirlos. Dice el Señor, estoy quitando todo lo malo. Estoy quitando lo que te ha restado velocidad y estoy colocando mi palabra. Salmo 28, 6 y 9 dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mi ruego. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Aleluya. Estoy hablando de la posición para terminar esta parte. ¿Cuál es tu posición? Hay gente que me dice a mí, yo me la paso peleando con potestades demoníacas todo el tiempo. Y es que entran en mi casa y me asustan y veo sombras y de noche. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes tu posición en Cristo. Porque en tu posición de Cristo, en el rango de autoridad, Él dice que Él te ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Hay 7 cielos. Entre esos 7 cielos, el primer cielo es el que tú ves. Y ahora en el mes de octubre vamos a estudiar en cultura hebrea, vamos a profundizar esto. Pero hay un cielo donde se dedican las potestades demoníacas. Tercer cielo, el segundo cielo o tercer cielo. Donde hay como una telaraña, donde el enemigo tiene potestades demoníacas operativas, tiene principados operativos, tiene antidiseños, tiene temores, depresiones, potestades trabajando de allá hacia abajo. Pero ¿dónde estás tú? Tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Tú estás arriba de eso. Por eso dice que todo lo puso en autoridad en la iglesia y lo puso debajo de la planta de nuestros pies. Razón tiene Pablo, porque si tú estás sentado en Cristo, en el séptimo cielo, allí en el trono de Dios, las potestades están aquí abajo y tus problemas están mucho más abajo. Tus problemas no están arriba que te van a acabar, tus problemas están abajo y tus problemas serán resueltos. Y no te cargues con los problemas. Pues hablando de autoridad, acabo de soltar algo muy fuerte. Tú estás en lugar celestial juntamente con Cristo y las potestades tienen que estar debajo de ti, debajo de la planta de tu pie, porque tú estás encima y no debajo. Tú eres cabeza y no eres cola, te dice el Señor. Aleluya, qué fuerte esto. Yo no sé cuántos me agarrarían esto hoy, pero lo he soltado.
Así que siéntase en libertad, siéntase amado, siéntase que octubre es un mes de posicionamiento y movimiento. Ahí son dos palabras: posicionamiento, aceleración y movimiento. Gente que será removida, pero gente que será posicionada por el Padre. Oramos al Señor y le decimos al Señor que nos dé esa revelación. Que si mi posición en Cristo, yo estoy arriba y tus problemas están abajo. Y a los problemas yo quiero decirle algo para cerrar y orar. Tus problemas cumplen un ciclo. Todo problema cumple un ciclo. El problema más difícil que tienes ahora se va a acabar un día. Y tú vas a decir, pero no valió la pena ponerle tanta dedicación a estos problemas. Tanta mente que no podías ni dormir. Y te angustiabas todo el día y te desgastabas y te cogías la cabeza y de un momento a otro se soluciona, porque el mismo problema va a cumplir un ciclo y este mismo se va a resolver, sea el problema que sea, de la gravedad que sea. Los problemas cumplen un ciclo y se terminan y serán resueltos. Y en el Señor tenemos la victoria y en Cristo tenemos la victoria. Déjeme orar en este día. Oramos, Señor, por el presidente Donald Trump. Oramos por la esposa de él. Oramos por el propósito que tienes con el presidente en los Estados Unidos. Tú sabes en el propósito y en tu corazón cuál es el siguiente paso para él. Pero yo quiero que oremos. Lancemos una oración. Oramos por nuestro gobierno nacional. Oramos por nuestro presidente Duque. Oramos por los ministros. Oramos por nuestras fuerzas militares. Oramos por los soldados. Quiero decirle, amado, que hay 31 días de oración y ayunos decretados desde el 1 de octubre hasta el 1 de noviembre en toda la iglesia a nivel nacional. Oramos por todos los pastores que van a estar orando, los profetas, los intercesores, los apóstoles, los que van a estar unidos en espíritu, Señor, en este movimiento nacional de la oración. Oramos por la vigilia nacional unánime. Oramos por todos aquellos que se ponen a la brecha como atalayas a favor de tu iglesia. Oramos por el ministerio del ministerio. Oramos por la iglesia. Nos cubrimos con el poder de la sangre de Jesucristo. Declaramos victoria. Yo veo gente que va a ser posicionada. Déjeme hablarle un momento lo que estoy viendo en el mundo espiritual. Hay gente que está en un rango de trabajo acá y Dios lo va a promover de puesto a usted, lo va a ascender. Así como José estuvo por aquí en casa de Potifar, después llegó a ser segundo de Faraón, hay gente que va a ser posicionada. Dice, Señor, yo voy a posicionar gente. Hay gente que va a ser removida de lugares y hay otros que van a ocupar esos lugares. Hay gente en el ámbito espiritual que el Señor les dijo, hasta aquí ustedes llegan, pero hay una generación de relevo que Dios los posiciona. Hay una nueva generación de profetas, hay una nueva generación de evangelistas. Hay una nueva generación de pastores, hay una nueva generación de maestros, hay una nueva generación de apóstoles. El Señor viene y posiciona, hace sus movimientos. Levántate, iglesia, en el nombre de Jesús. Levántate con fuerza en este día. Hay gente que en su trabajo veo en el espíritu bonificación. Hay gente que va a recibir bonificaciones. Hay incluso dineros retenidos y serán sueltos. Hay herencias que usted venía orando y será suelta en esta temporada. Esta es la temporada tuya. Hay botines que serán sueltos a tu favor. Hay contratos que han estado retenidos que serán sueltos en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra y yo me conecto en espíritu en este día. Yo creo esta palabra y cada vez que Dios haga algo por ti poderoso y sobrenatural, escríbenos, cuéntanos tus testimonios. Recibimos testimonios de gente que a través de la palabra que estamos soltando, Dios está haciendo cosas asombrosas. Yo bendigo tu vida. Yo declaro el shalom de Dios sobre ti. Yo declaro la paz. Hombre o mujer, si septiembre y estos meses han sido muy difíciles, la temporada cambia, dice el Señor. Viene una estación de descanso. Viene una estación de primavera. Viene una estación de tiempo nuevo. Yo cumplí ahora 25 años de matrimonio con mi esposa. Tuvimos este martes aquí pegado, hace 3 días atrás, celebrando con mi esposa y con mis hijas. Debido a la pandemia no pude empezar a hacer algo más. Como una fiesta con amigos, una cena, invitar pastores, ministros, amigos. Tengo muchos amigos ministros, pastores. Tengo amigos que trabajan ahora en el gobierno. Tengo gente que quería invitar y hacer como, no sé, volverme a vestir de novio y volverme a casar con mi esposa. No fue posible por la pandemia, pero mi corazón y mi espíritu está unido a mi esposa, a mi casa, a mi familia. A mi esposa, feliz aniversario. A mis hijas, que las amo. Y yo declaro la bendición de Dios. Te bendigo en esta noche. Declaro shalom. Nos vemos el próximo domingo. Cena del Señor, alístela para tomarla el próximo domingo a las 11 de la mañana. Shalom, shalom. Bendiciones. Chao, chao.